Somos una iglesia de Cristo abarcante, We are a church that's all about Jesus, comprometidos con Jesús y su evangelio, committed to Jesus and his gospel, para ser discípulos de Él, to make his disciples que crezcan en fe, that will grow in faith, en amor love, y en servicio. and service. Por eso te voy a pedir que abramos juntos nuestras Biblias en la primera carta de Juan, So that's why we're going to open together the 1 John en el capítulo 2, chapter 2 para continuar con el estudio de esta carta to continue on with our study in this letter, que a lo largo de todo su contenido va a enfatizar en tres puntos principales. that throughout this whole letter it's focusing on three principal points. El primero es la naturaleza de Dios como amor. The first one is his character of love. Y Juan va a justificar esta idea And John is going to justify this idea al destacar la encarnación de Jesús y su sacrificio. pointing out his incarnation and his sacrifice. El segundo es la importancia de la comunidad, The second is the community, enfatizando la importancia de la comunión en los creyentes, emphasizing the importance of communion among believers, argumentando que la unión entre nosotros arguing that the union among us es una evidencia de nuestra unión a Jesús. is an evidence of our union to Jesus. Y el tercero es la seguridad de nuestra salvación. And the third is our security of our salvation. Y Juan argumenta que la salvación para vida eterna John argues that to have eternal life se basa en la fe en Jesús como el Hijo de Dios is based on our faith in Jesus as the Son of y el God perdón de nuestros pecados and the forgiveness of sins por medio de su sacrificio. through his sacrifice. Entonces, teniendo en cuenta estos tres aspectos de la carta de Juan, So having these three aspects in mind, acompáñame a darle lectura a los siguientes versículos del capítulo 2. join me reading these next verses. Those with English Bibles, I'll let you follow along. Para poder responder a estas tres preguntas. To be able to respond to these three questions. ¿Por qué necesitamos a Jesús como nuestro abogado y nuestra propiciación? Why do we need Jesus as he who defends us and as our expiation? ¿Cómo puedo identificar que verdaderamente mi fe en Jesús es real? How can I identify that my faith in Jesus is real? ¿Y cómo mi obediencia me lleva a experimentar el amor de Dios? And how does my obedience lead me to experience God's love in my life? Entonces hoy vamos a responder a estas tres preguntas. So we're going to respond to these three questions. Primera de Juan capítulo 2, 1 John chapter 2, versículos del 1 al 6. verse 1 through 6. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Déjame empezar recordándote tres características que vimos la semana pasada. Let me start by reminding you of three characteristics that we saw last week. Características que son fruto de tener comunión con Dios y de andar en la luz. Characteristics that are fruits of having communion with God and walking in his light. La primera, dice Juan, The first that John mentions es que tenemos la capacidad de tener comunión unos con otros. is that we have the ability to have communion with one another. Una comunión enmarcada por el amor, A communion that is marked by love, la gracia, grace, la misericordia, mercy, el servicio unos con otros. service to one another. La segunda The second es que nuestro propio pecado se vuelve algo más fácil de identificar. is that our sin becomes easier to identify.
lo que nos permite asumir la responsabilidad de nuestros propios pecados. which permits us the ability to assume the responsibility for our sins. Es decir, ante la realidad de mi pecado, Before the reality of my sin, ya no busco I justificarme, no longer seek to justify myself. no lo niego I don't deny it. o no busco encontrar responsables fuera de mí que asuman la responsabilidad de mis acciones, And I no longer look for other people to blame because of my own sin, sino que los identifico but I identify them y me puedo hacer responsable de ellos. and I assume the responsibility of my own sin, Lo que los lleva a la tercera característica. which leads us to the third characteristic, Y es que ahora no solamente tenemos la capacidad de identificarlos, is that we don't only have the ability to be able to identify the sin, sino también de confesarlos delante de Dios, but also confess them before God, bajo la seguridad de que seremos perdonados, under the assurance that we will be forgiven, y dice Juan, limpiados de toda maldad. and as John says, we will be cleansed from all sin. Entonces, estas tres características en nuestra vida So these three characteristics in our lives son evidencias, dice Juan, de que tenemos comunión con Dios y que andamos en la luz. are evidences that we have communion with God and that we are walking in His light. Ahora, este capítulo 2 So this chapter 2 está completamente conectado a estas tres características. is completely connected to these three characteristics. Si te fijas en el versículo 9 del capítulo 1, If you notice in verse 9 of chapter 1, Juan nos presenta dos atributos hermosos que podemos encontrar en Dios. John presents two beautiful attributes that we can find in God. Dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. He says that He is faithful and just to forgive our sins. Ahora, la razón por la cual Él es fiel y es justo para perdonarnos Now, the reason that He is faithful and just to forgive us no es porque seamos inocentes, is not because we are innocent, no porque tengamos una cara tierna de perdón, Diosito. nor is it because we have a cute little face and we say, sorry, God. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, But He is faithful and just to forgive our sins porque tenemos a Jesús como abogado. because we have Jesus as our defense. Esa es la razón That is the reason por la cual Dios puede perdonar nuestros pecados. of why God can forgive our sins. Y esa es la esperanza que el Evangelio nos ofrece And that is the hope that the gospel offers us para ese total y efectivo perdón. for that complete and effective forgiveness. Ahora, vas a aprender mucho griego hoy, You're going to learn a lot of Greek today. pero esa palabra abogado es la palabra griega parakletos, The word for intercessor or defense is parakletos, que se utilizaba para señalar cuando alguien ocupaba el papel o el lugar de intercesor o de intermediario entre dos partes en conflicto. which was about a person that it takes the idea of an intermedium between two people. No sé si has oído esa palabra aplicada al Espíritu Santo, I don't know if you've heard this word applied to the Holy Spirit, que también significa el consolador. which also means the consoler, the comforter. Pero en este caso tiene ese contexto. But in this case, it has this context. El que intercede He who intercedes, o el que sirve como intermediario entre dos partes en conflicto. or he who serves as an in-between of two parties in conflict. Entonces, en este sentido, Jesús tiene una relación única con el Padre, So in this, Jesus has a relationship that is unique with the Father. al ser Él Upon being Him, quien se pone como intermediario who places Himself in the middle, o como el que intercede, or He who intercedes, abogando por nosotros delante del Padre. defending us before the Father. Ahora, ¿por qué es necesario que Jesús tome esta función de abogado? Now, why is it necessary that Jesus takes this function as our defense?
No pierdas Primera de Juan, pero ve Apocalipsis, capítulo 12. Don't lose your place in 1 John, but turn to Revelation 12. Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera, y marca eso, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Padre. ¿Cuántas veces al día? Día y noche. ¿Te das cuenta? Do you realize? Necesitamos un abogado que esté intercediendo por nosotros, We need a defenser that is interceding for us. porque hay alguien delante del Padre Because there is someone before the Father que constantemente está acusándonos, that is constantly accusing us. que constantemente está en la presencia del Padre diciendo lo que hemos hecho mal. That is constantly just telling the Father what we've done wrong. 2 veces por semana me toca cuidar niños. Two days a week, I watch the boys. Y hay veces que les tengo que decir: ya no te cansas de estar viniendo a decirme lo que otros están haciendo mal. And I'm always saying to them, don't you get tired of coming to tell me what other people are doing wrong? A ver, dime una cosa que tú hiciste mal hoy, Now, para castigarte por eso que tú hiciste mal. you tell me something that you did wrong today. Tell on yourself to punish you for what you did. Porque están así: Because they're like this. pastor, mira, es que fulanito dijo esto, es que hizo esto, es que no hizo esto, es que... y todo el día. Pastor, so-and-so did this, and so-and-so didn't do this, and so-and-so did this and said this. Y la Escritura dice que hay alguien acusándonos día y noche. The scripture says that there's someone accusing us day and night. Entonces quiero que medites en esto, So I want you to meditate on this. porque como nuestro abogado, Because as our defense, Jesús nos garantiza la victoria sobre las acusaciones de Satanás, Jesus guarantees us the victory over these accusations. porque Él presenta como defensa Because what he presents as a defense su propio sacrificio perfecto. is his own personal, perfect sacrifice. Eso es lo que nos da la victoria sobre las acusaciones. That is what gives us the victory over the accusations. El perfecto sacrificio de Jesús. The perfect sacrifice of Jesus. Y es a lo que se refiere Juan en el versículo 2. And that's what John is referring to here in chapter 2. Regresa nuevamente a Juan 2. So we'll go Primera de back. Juan, capítulo 2. We'll go back to 1 John chapter 2. Juan dice, hablando de Jesús, que no solamente es nuestro abogado, sino que también es la propiciación por nuestros pecados. John mentions that he is not only he who speaks in our defense, but he is also the atoning sacrifice. Esta palabra propiciación This term, atoning sacrifice, es la traducción de la palabra griega hilasterion, comes from the Greek word that he said, que era una palabra que se utilizaba para señalar una acción que se hacía para tratar de calmar o de apaciguar el enojo de alguien. it was the term that was used of the action of one that tries to calm the anger of someone else. Déjame ponerte un ejemplo. Let me give you an example. Imagínate que voy a tu casa Imagine that I go to your house, y por andar corriendo y jugando, and because I was running around and playing, rompo algo que para ti es sumamente valioso e importante. I break something of yours that to you is very costly, very precious. Eso con justicia y razonablemente te haría enojar, And for just reason, that would make you angry. porque rompí algo valioso para ti. Because I broke something that was valuable to you. Y justamente haría que tuvieras cierta molestia para conmigo. And justly, you would have certain annoyance with me.
¿O estarías muy feliz de que rompiera algo en tu casa? Or would you be really happy that I broke something of yours in your home? Yo creo que no, y más por andar corriendo y jugando. I don't think so, and probably less because I was running around and playing. Ahora, para tratar de compensar por el daño que hice, So to try to compensate for the damage that I did, hago lo necesario I do whatever is necessary para reservarte un viaje con todos los gastos pagados a Cancún. I will do everything necessary to reserve a trip all paid to Cancun. Y te lo doy, no solamente hago lo necesario, sino que llego y te digo, ¿te acuerdas que te rompí eso tan valioso que era para ti? Mira, perdóname, aquí está un viaje a Cancún todo pagado. It's come to you and say, look, you remember that I broke whatever this in your house? Here's a trip to Cancun. ¿Seguirías enojado conmigo? Would you still be angry with me? Yo creo que no, I don't think so. al contrario. On the contrary. Quique, a ver cuándo vas a mi casa a romper más cosas, When ¿no? are you coming back to my house to break things? Y ese acto de pagarte un viaje This act of paying a trip con la intención de calmar tu molestia to calm your annoyance es un acto de propiciación. is an act of what would be mentioned here as atoning sacrifice. Es tratar de arreglar eso que hice mal. Is trying to resolve what I did wrong. Pero sabes, con nuestro pecado, más que romper algo, But you know, with our sin, further beyond of just breaking something, hemos ofendido a Dios we have offended God. al revelarnos a su autoridad We have rebelled against his authority y al ir en contra de su santidad and have gone against his holiness. y despreciar su consejo y su cuidado. We have despised his counsel and his wisdom. Ahora, la diferencia, And the difference here is y this, esto es lo importante de este tema, and this is what it's important. es que no hay nada que nosotros podamos hacer There is nothing that we can do o que podamos dar or that we can give para restaurar esa ofensa que hemos hecho en contra de Dios. to restore the offense that we have done against God. Es más, More so, cualquier cosa que tratemos de hacer o que tratemos de dar anything that we try to do or give para justificarnos a nosotros mismos, to justify ourselves, para tratar de arreglar eso que rompimos con Dios, to try to fix what we broke with God, termina siendo algo imperfecto, ends up being imperfect, termina siendo insuficiente not enough, y por consecuencia and because of this, incapaz de anular la ira de Dios en nuestra contra. unable to nullify God's wrath against us. Entonces quiero que veas lo profundo de esto, So I want you to see the depth of this. porque la única manera en que la ira de Dios podía ser satisfecha o apaciguada The only way to calm God's wrath era mediante el sacrificio de Jesús en la cruz, was through Jesus' sacrifice on the cross como pago por lo que rompimos, as a payment for what we broke, como pago por nuestra ofensa. as a payment for our offense. En este sentido, la muerte de Jesús en nuestro lugar In this sense, the death of Jesus in our place es el acto propiciatorio del cual Juan habla, is the atoning act that John is talking about, que no solo suavizó that not only softened o redujo la ira de Dios en nuestra contra, or reduced God's wrath against us, sino que la anuló completamente. but it nullified completely. Y esa es nuestra esperanza. And that is our hope. Saber que lo que hoy nos otorga perdón y por consecuencia reconciliación con Dios To know that He today gives us forgiveness, and because of that, reconciliation with God, no son nuestros méritos, not because of our merits, no es nuestra justicia, not because of our justice, no son nuestras buenas obras, it's not our good works, sino el sacrificio perfecto de Jesús, but the sacrifice of Jesus que es presentado a nuestro favor. that is presented on our favor. Por eso nuestro compromiso es con Él And that is why our commitment is to Him y con su evangelio, and to His gospel. porque solo a través de Jesús, Because only through Jesus, nuestro abogado our defensor y nuestra propiciación,
and our atonement, que nuestros pecados can our sins y los pecados del mundo, dice Juan, and the sins of the world that John says son perdonados. are forgiven. Ahora, déjame aclarar este punto. Let me clarify this point. Cuando Juan habla de que todos los pecados del mundo son perdonados, se refiere a esto. When John says that the sins of the world are forgiven, he refers to this. A la iglesia a la cual Juan le escribe, To the church that John is writing this letter, se había comenzado a filtrar una filosofía de pensamiento llamada gnosticismo. a philosophy had infiltrated in the teachings of the church that is called Gnosticism. Esta corriente filosófica argumentaba que solamente Dios era revelado para quienes tenían cierta capacidad intelectual. This philosophy believed that God was revealed only through certain intellectual ability. Es decir, si tú eras como yo, So if you were like me, burro para la escuela, not very good at school, Dios no podía revelársete. God could not reveal himself to me. Tenías que alcanzar cierto grado de intelectualismo You had to have a certain level of intelligence para poder entender a Dios, to be able to understand God, conocerlo to know him, y por consecuencia recibir la salvación que Él ofrece. and due to that, receive the salvation that he offers. Y cuando Juan dice que los pecados de todo el mundo, When John says that the sins of all the world, rompe esta idea it breaks this idea. al decir que no solamente es un grupo seleccionado los que pueden recibir perdón, It's not just this special group of people that can receive forgiveness. sino todo el mundo. It's for everyone. Y como puedes ver, aquí estoy. And as you can see, here I am. A eso se refiere Juan, That- que al decir que nuestros pecados son perdonados That's what John is referring to when he says that our sins are forgiven y los pecados del mundo. and the sins of the world. Y sabes, muchas veces vivimos en condenación, And you know, many times we live in condemnation. vivimos en vergüenza We live in shame porque seguimos cargando la culpa de nuestros pecados. because we are still carrying the guilt of our sins. Y aunque quizás hoy tenemos que cargar las consecuencias de nuestros pecados, And maybe today we have to carry the consequences of our sins, porque de eso no podemos librarnos, because that we cannot be freed from, de las consecuencias del pecado. of the consequences of sin. Pero el pecado, ese pecado que nos condena, But the sin that condemns us ya fue pagado. was already paid for. Y tienes que saber esto. And you need to know this. Pero si Jesús es nuestro abogado y nuestra propiciación, If Jesus is our defense and our atonement, eso significa que no hay pecado, that means that there is no sin, ya sea pasado, presente o futuro, whether from the past, the present, or the future, que no encuentre perdón y restauración en él. that cannot find forgiveness and restoration in him. Dice Pablo en Romanos 8:34, Paul says in Romans 8:34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? who will accuse God's chosen? Si fue Jesús el que pagó, If it was Jesus who paid, ¿quién nos acusa? who condemns us? Y sabes, eso tiene que llenar nuestro corazón de consuelo y de esperanza. And you know, this must fill our hearts with comfort and hope, Saber que en Jesús tenemos un abogado to know that in Jesus we have a defensor que nunca that never va a fallar en defender nuestro caso. will never fail to defend us in our case. Así que podemos vivir con la seguridad So we can live with the assurance de que cualquier pecado, that any sin, pasado, past, presente present, o futuro, or future, ha sido perdonado. has been forgiven. Ahora, Quique, qué buena noticia. Entonces puedo vivir como yo quiera, al fin que no hay condenación por lo que decida hacer a partir de hoy.
Oh, so Kike, what great news. That means that I can live however I want since I have this freedom. No, No, hay algo que necesitamos saber there's something we need to know y tener súper claro. and have very clear. Acompáñame al Evangelio de Juan We're going to turn to the Gospel of John para entender qué se necesita para que Jesús sea nuestro abogado y nuestra propiciación. to know what is needed for Jesus to be our defense and atoning sacrifice. Juan capítulo 8, versículo 24. John 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Do you realize La única forma en que Jesús puede presentarse como nuestro abogado y como nuestra propiciación es cuando ponemos nuestra confianza y nuestra fe en Él y en su obra a nuestro favor. the only way that Jesus can be our defense and our atoning sacrifice is when we put our faith and our trust in Him. De otra manera, dice Juan, moriremos en nuestros pecados. Because if not, then we will die in our sins. Entonces tenemos que tener muy claro esto. So we need to have this very clear. Si yo no creo en Jesús If I do not believe in Jesus y pongo mi fe en su obra a mi favor, and place my hope in His work on the cross on my behalf, la escritura es clara. the scriptures is clear. Jesús no puede defenderme Jesus cannot defend me ni presentar su sacrificio a mi favor. nor present His sacrifice on my behalf. Ahora hay algo muy interesante aquí que se conecta con los siguientes versículos. Regresa a Primera de Juan, Now por there's favor. something very interesting that connects. We're going to go back to 1 John. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. We know that we have come to know Him if we obey His commands. The man who says, I know Him, but does not do what He commands is a liar, and the truth is not in him. Y uno de los puntos que vimos la semana pasada One of the points that we saw last week es que el Evangelio nos libera del castigo del pecado is that the gospel frees us from the payment, the punishment of sin, porque Jesús pagó por él, because Jesus paid for it. pero también nos libera del poder del pecado que tiene sobre nuestras vidas. But it also frees us from the power of sin over us. Es decir, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, So when we place our faith in Jesus, naturalmente naturally, nuestro corazón comienza a inclinarse, a caminar en obediencia y honra al consejo de Dios y su voluntad. our heart begins to incline towards walking in God's counsel. Y que si mis pecados pasados, presentes y futuros son perdonados, son limpiados completamente, Kike, if my sins are from my past, my present, and future are forgiven, ¿puedo vivir como yo quiero? can I live like I want to? ¿Puedo hacer lo que yo quiero? Can I do whatever I want? No. No, Y no porque la escritura te lo prohíba, not because the scripture prohibits this, sino porque cuando pones tu fe en Jesús, but when you place your faith in Jesus, naturalmente tu corazón comienza a inclinarse en obediencia naturally your heart begins to incline itself to obedience y honra su palabra. and honor to His word. Entonces, ¿cómo puedo saber que mi fe en Jesús es real? So how can I know if my faith in Jesus is real? ¿Cómo puedo saber que mi fe en Jesús es verdadera? How can I know if my faith in Jesus is true? Es que tenemos la gracia que necesitamos We have the grace that we need para hacer que nuestro corazón se incline a caminar en obediencia al consejo de Dios y su voluntad. so that our heart would incline to walk in the counsel
of his will. Por eso te decía la semana pasada, That's why I said last week, yo puedo aprender ciertos hábitos, I can learn certain habits, ciertas posturas, certain postures, imitar cierto lenguaje, imitate certain language, hacer ciertas cosas espirituales que sé que si las hago me van a abrir determinadas puertas, do certain spiritual things that will maybe open certain opportunities, aparentar. fake it. Pero si no hay obediencia, But if there's no obedience, una verdadera obediencia a la palabra de Dios y a su voluntad, a true obedience to his word and his will, entonces tengo que analizar si mi fe es verdadera. then I need to analyze if my faith is true. ¿Qué está demostrando tu obediencia hoy? What is your obedience showing today? ¿Qué está haciendo evidente tu obediencia a la palabra de Dios? What is it making evident of your obedience to the word of God? Ahora, si definimos lo que es obediencia desde una perspectiva bíblica, If we define obedience from the perspective of the Bible, podemos decir que es esto: we can say that is this: hacer con gozo, do with joy, y marca esa palabra gozo, joy, lo que Dios nos ha pedido hacer what God has asked us to do por medio de su palabra, through his word como obligación, as an obligation? no, No, sino como una expresión de nuestro amor hacia Él. but an expression of our love to him. Jesús lo dijo así: Jesus said this: si me amas, if you love me, entonces guarda mis mandamientos, then obey my commands. obedéceme. Obey. Entonces quiero que veas lo profundo de So I esto, want you to see the depth of this. porque caminar en desobediencia Because walking in disobedience es el fruto de un corazón que está lejos is the fruit of a heart that is far de aquel que le da la gracia than from he who gave grace y que lo capacita para obedecer. and that gives him what he needs to obey. Por eso la respuesta a, déjame decirlo así, pero cuando viene gente conmigo a decirme, pastor, estoy batallando con esto y esto y esto en mi vida, So when someone tells me that they're battling or struggling with something in their lives, mi solución no es, haz esto y párate a las 5 de la mañana y no. I don't give them a step-by-step response. Sino más bien es, acércate a Dios. It's come close to him. Haz lo que sea necesario para restablecer tu relación con Dios. Do what's necessary to reestablish your relationship to God. Y personalmente puedo darme cuenta que cuando en mi vida comienzo a caminar en desobediencia, a tomar ciertas posturas, And I can realize in my own life that when I start walking in disobedience, eso automáticamente me lleva a ver cómo está mi relación con Dios. this automatically makes me analyze, okay, how is my relationship to God? Porque caminar en desobediencia Because walking in disobedience es el fruto de un corazón que está alejado de aquel que le da la gracia y que lo capacita para caminar en obediencia. is the fruit of a heart that is far from he who gives him grace and gives him what he needs to obey. Entonces quiero que medites en esto, So I want you to think about this, porque es a través de nuestra obediencia because it is through our obedience que se hace evidente a quien amamos that it is made evident who we love y a quien le pertenecemos. and to whom we belong. Entonces nuevamente la pregunta, And so, once again, the question: ¿qué refleja tu obediencia a la palabra de Dios hoy? what does your obedience to the word reflect today? Ahora quiero que veas este detalle porque dice Juan, el que guarda su palabra, en el amor de Dios se ha perfeccionado. I want you to look at the detail of that. He says, if anyone obeys his word, God's love is truly made complete in him. Esta palabra perfeccionar This word, made complete, no se refiere a que sea perfecto is not talking about perfection, o algo, algo que raya en la perfección, not something that has no fault. sino es la traducción de la palabra griega teleio, It's the translation of that Greek word, que era una palabra que se utilizaba para indicar cuando algo se completaba
of an indication of something that was made complete o llegaba a su punto máximo. or coming to its full point, its full expression. Hay una revista, una editorial There's a magazine or an editorial que te vende determinados juguetes. A ver, sigue para yo Ah, saber cuál es. te vende, por ejemplo, la Torre Eiffel, pero para que tú puedas armar la Torre Eiffel, necesitas ir juntando las piezas que cada revista, que cada semana vienen con la revista. Entonces, si tú quieres formar la Torre Eiffel, tienes que comprar cada semana esa revista hasta que tienes las piezas necesarias para poder armar la torre. Okay, so it's this certain magazine that if, like, they'll have you can make your model of the Eiffel Tower, but you only get one piece with each magazine. So if you want to make the model of the Eiffel Tower, you have to get each magazine that comes out so you get the next piece to be able to complete it. Y la torre no está completa And the tower is not complete hasta que no le ponen la última pieza que le falta. until you place the last piece that is missing. Ese es el contexto de la palabra perfeccionar, This is the context of this word, made complete, completar algo. to complete something. Y déjame explicarte esto. Let me explain this. Dice Juan, el amor de Dios se perfecciona, se hace completo en aquel que obedece la palabra de Dios. John is saying that God's love is truly made complete in he who obeys his word. A mi hija My daughter, constantemente le tengo que estar dando diferentes instrucciones. I constantly need to be giving her different instructions. La tengo que estar guiando. I have to guide her. Muchas veces le tengo que decir no a cosas que ella realmente quiere. Sometimes I need to say no to things that she wants. ¿Por qué? Why? Porque soy bien mala onda Because I'm a really mean dad, y me gusta verla llorar cuando no le dejo comerse helado de chocolate a las 10 de la noche. and because I like to see her cry because I don't let her eat ice cream at 10 o'clock at night. Me gusta verla triste porque le digo que primero tiene que hacer su tarea antes de ponerse a jugar. Do I like to make her sad because I tell her she needs to do her homework before she plays? No, No. la guío, I guide her. la instruyo, I instruct her. la corrijo, I correct her. le pongo determinados límites I place certain limits porque la amo. because I love her. Esa es la razón. That's the reason. Y yo sé que si no le pongo límites, And I know that I don't place limits sin problema, without any problem. ella se puede comer el bote entero de helado a las 10 de la noche. She could eat the whole ice cream bucket. Si no le ordeno que apague la televisión en determinado tiempo o le quito la tableta, If I don't turn off the TV or turn off the tablet, ella sin problema podría pasársela todo el día frente a la she televisión. could be there all day long. Ahora, el que se coma un bote de helado, el que se pase todo el día viendo la televisión, ¿le hace bien? Now, to he who eats the whole bucket of ice cream or who watches TV all day, is that doing them any No. good? No. Al rato va a venir conmigo llorando porque le duele la panza. They're going to be coming later crying because their stomach hurts. Si yo dejara que mi hija haga lo que quiere, If I let my daughter do what she wants, escuchen esto, jóvenes. listen to this, young people. Si dejamos que hagan lo que quieran, If we let them do what they want, vamos a ser padres irresponsables we will be irresponsible parents. y seríamos culpables de participar And we would be guilty of participating de todo el mal que se hagan of the bad things that are done o que alguien más les haga. or that someone else does. Contrario a lo que tú piensas, Contrary to what you think, el amor de un padre se manifiesta no a través de dejarte hacer lo que quieres, the love of a parent is not manifested by letting you do whatever you want,
Sí, hay amor cuando te consentimos. Yes, there's love when we give you things that you enjoy. Sí, hay amor cuando te damos cosas que quieres tener. Yes, there is love when we give you things that you want. Pero ¿quieres saber si alguien te ama? But do you want to know if someone really loves you? ¿Es alguien que te da órdenes? Someone that orders you, ¿Te pone that límites? gives you limits, ¿Te da they give instrucciones? you instructions, Y asegurándote que obedezcas. and assuring that you obey. Porque yo puedo darte ciertas órdenes Because I can give you certain orders y tú no hacerlas. and you wouldn't do them. Y decir, pues si no lo quieres hacer, pues allá tú. And I could say, oh, well, if you don't want to do it, well, you'll have to figure it out yourself. Entonces el amor se manifiesta a través de instrucciones, órdenes, límites, Love is manifested in instructions, limits, pero commands, también enseñándote a que obedezcas todas esas cosas. but also in teaching to do these things. Entonces quiero que veas lo profundo de esto, porque dice Juan, el que camina en obediencia, Because John says, he who walks in obedience, el amor de Dios se ha completado, está completo. God's love is made complete. Y igual que un padre que ama a su hijo, In the same way that a father loves his son or daughter, Dios nos ha dado a través de su palabra God has given us through his word instrucciones, instructions, mandamientos, commands. ha puesto He límites has placed limits con el fin de protegernos, with the objective of protecting us. porque al caminar en obediencia Because walking in obedience, nos alejamos de aquello que Él sabe que nos va a traer destrucción y miseria. makes us distance ourselves from that he knows will destroy us for walking in disobedience. ¿Sabes? You know? Entre más caminamos a en obediencia a la palabra de Dios y a su voluntad, The more we walk in obedience to his word and his will, más lejos nos mantenemos del pecado que nos consume y nos destruye. further we will be from the sin that destroys us. Y quiero que veas lo hermoso de esto, And I want you to see the beautiful thing of this. porque la instrucción de caminar en obediencia Because the instruction of walking in obedience es justamente una invitación is an invitation a experimentar a través de sus instrucciones, to experience through his instructions, sus mandamientos, his commands, sus límites, his limits, parte del amor y de la bondad de Dios. part of his love and goodness. Acompáñame a Juan 15:10. We're going to turn to John 15:10. Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 10. Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, si guardamos los mandamientos de Dios, permanecemos en su amor. If we obey his commands, we remain in his love. Por eso dice Juan, en este se ha perfeccionado el amor de Dios. That is why John says, and this, his love, is made perfect, is made complete. Se completa, It's completed. llega a un punto máximo. It arrives to its maximum expression. ¿Quieres experimentar, sentir el amor de Dios en tu vida? Do you want to experience God's love in your life? Voltea a ver a la cruz Look to his cross y camina en obediencia. and walk in obedience. Y ahí es donde el amor de Dios se completa. And that is where his love is made complete. Así como el ejemplo de la torre, In the same way as the example that I gave of the que Eiffel tienes, Tower, que tienes que juntar las piezas necesarias that you need to get the different pieces para tener la imagen. to have the full image. Cuando ves la cruz de Jesús, When you see the cross of su Jesus, sacrificio a tu favor, his sacrifice on your behalf, y caminas en obediencia, and you walk in obedience, ahí está there it is. el amor de Dios en su máximo punto. The love of God in its maximum expression. Nadie que camina en obediencia No one that walks in obedience ha argumentado en contra de la bondad y el amor de Dios. would argue against God's love and truth. Nadie. No one. Pregúntale a alguien cuya vida sea una vida de obediencia a Dios si ha cuestionado que Dios le ama.
Ask someone that is walking in obedience to God if they question whether God loved them. Regresando a Juan, dice que debemos andar como Jesús anduvo. Going back to John, we want to walk as he walked. Y Juan nos dice aquí que él anduvo en obediencia a los mandamientos de su Padre. And he says that he walked in obedience to his Father. Pregunta, So question, ¿tu obediencia a la palabra te está llevando a experimentar el amor y la bondad de Dios? is your obedience to the word leading you to experience God's love? ¿O es algo que hoy está muy lejos de ti? Or is it something very far from you? La buena noticia es que Jesús lo cambia todo. The good news is that Jesus changes everything. Y la solución de Jesús para nuestra desobediencia And the solution of Jesus for our disobedience fue entregar su propia vida. was to give his own life. Y a través de su gracia, And through his grace, hoy tenemos la posibilidad de caminar en esa obediencia today we have the possibility of walking in that obedience que nos puede hacer experimentar de manera plena el amor de Dios. that allows us to experience his complete love. Y quiero que medites en esto, que te lleves esto. And I want you to take this with you. Pero ¿en qué área de tu vida necesitas la gracia que inclina tu corazón para caminar en obediencia? In what area of your life do you need the grace to be able to walk in obedience to him? Quizá hoy puedes identificar que Dios te ha dicho, te ha Maybe- mandado que dejes de caminar en rencor y Maybe- comiences a perdonar. Maybe you have identified that God has shown you that you need to quit walking in bitterness and begin to walk in forgiveness. Quizás puedes identificar que Dios te está mandando a que dejes de lado la queja, Maybe you can identify that God is calling you to leave the complaint para comenzar a cultivar una actitud de gratitud y de alabanza. to be able to cultivate an attitude of worship. Quizás Dios te está llamando a que controles tus emociones, tus palabras, Maybe God is calling you to control your emotions, your words, para comenzar a vivir una vida de dominio propio en Él. to live a life of self-control in Him. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué te está pidiendo Él que hagas? What is He showing you? Y todos tenemos algo. And we all have something. Juan dice, el que dice que no tiene pecado, hace a Dios mentiroso. John says that he who says that he has no sin says that God is a liar. Entonces, Dios nos ha dado diferentes instrucciones a cada uno de nosotros. God has given us instructions to all of us, Nos conviene caminar en obediencia. and it is for our good to walk in them. ¿Y por qué no mientras pasan los muchachos de la alabanza, So why don't, while the worship band comes up, te pones a cuentas con Dios? you ask the Father, Y quizás hoy necesitas pedir esa gracia que incline tu corazón a caminar en obediencia. that He would give you the grace to incline your heart in obedience. Y es algo que tienes que pedir.